Buenas noches y bienvenido a otra edición de tu magazina semanal cristiana, La Palabra. Hoy es el jueves, el 2 de febrero, y el tópico de esta noche que vamos a tratar es el fruto del esperar. Vamos a tratar tópicos como paciencia y esperar cuando Dios está obrando en tu vida. Señor, te agradezco por tener nuevamente la oportunidad por estar esta noche de nuevo con los que están sintonizándonos en esta transmisión. Te pido, Señor, tu misericordia y para que toques los corazones que esta noche se han abierto llenos de sed para recibir de ti. Te pido que hables con nosotros, Señor, que nos llene con tu verdad y con tu espíritu, que nos sumerges en tu espíritu. Traemos las personas que hoy están enfermos, las traemos ante tu trono de piedad para sanación. Y que la sangre poderosa de Cristo les cubre. También te pedimos, Padre, ánimo y fortaleza para aquellos que están pasando por dificultades de la vida, que están viviendo por tiempos de aflicción, que están cansados y cargados. En el nombre de Cristo. Amén y amén. En el libro de Santiago, capítulo 5, la palabra nos dice, en los versos 7 a 11. Por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, para que no sean juzgados, pues el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos sufrieron y fueron pacientes. En verdad, consideramos dichosos a los que se mantuvieron firmes. Ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago nos está hablando aquí del fruto de mantenerse firme. Y mantenerse firme quiere decir tener paciencia. Santiago está utilizando aquí la imagen de un agricultor. ¿Quién sabe que para ejercer la agricultura se necesita paciencia? El agricultor siembra y tiene que esperar hasta que la semilla se muere en la tierra en la cual el agricultor sembró a la semilla. Para que poquito a poquito, poco a poco, esta semilla se muere y de esta muerta sale una mata. Después de crecer la mata, va a crecer el fruto y la verdura. Pues el agricultor espera y espera, y lo hace con paciencia. Si aprendemos el carácter del agricultor, como nos está proyectando Santiago, podemos aprender que ese esperar con paciencia es hasta la venida del Señor. Podremos entender entonces que no es para un momento determinado. Necesitamos esperar con paciencia y siempre lo tenemos que hacer. Y cuando aprendemos como siervos de Dios, esperar
siempre con paciencia, lograríamos a entender también lo cual la palabra nos dice cada vez: manténgase firmes. Esta noche estamos hablando sobre el fruto del esperar. Vamos por un intermezzo musical y ya regresamos con ustedes con la palabra. acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estamos hablando esta noche sobre el fruto del esperar. Uno de las dificultades que tenemos los cristianos, los siervos de Dios, es que no tenemos la paciencia. A veces hagamos una petición en oración y estamos esperando que la petición se haya cumplido de inmediato. Pero en nuestro texto de esta noche nos dice que tenemos que mantenernos firmes y necesitamos mantener la paciencia. No somos acostumbrados a esperar. Es la naturaleza del hombre. Que no conocemos, no tenemos la habilidad de esperar. Mientras que la Biblia nos dice que debemos tener fe. Y la fe no es nada más que esperar con paciencia. A cambio, en nuestra situación, es a veces difícil para tener la paciencia, como que no tenemos esa habilidad. La actualidad se puede cambiar en una nueva situación, en una nueva realidad, en una nueva actualidad. Y debemos esperar para que esta realidad, esta situación, se cambie. Y necesitamos esperar. Un cambio a una circunstancia que puede parecer imposible, pero con creer que esperar en Dios, nuestra paciencia va a ser recompensada. Una recompensa que ya es cierto, aunque aún todavía no cumplido. Se espera con paciencia a lo que va a venir, a lo que no se ve todavía, pero con la convicción que se cumplirá. Y eso es lo que nosotros llamamos la fe, como podemos leer en Hebreo 11, el primer verso. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Pues la fe se puede definir en términos de esperar. La fe es la certeza de lo que se espera, que se va a cumplir sin ninguna duda. Pues como siervos de Dios, debemos ser conscientes de la importancia de lo que es esperar. Igual que al agricultor, de cual pudimos leer en Santiago. El agricultor sabe lo que es esperar. Él espera, él tiene paciencia, siempre esperando con paciencia el precioso fruto que va a venir de la tierra. El agricultor no sabe cuándo y no sabe cómo el fruto va a venir, pero lo que él sí sabe es que la tierra le va a dar fruto.
El agricultor tiene la convicción que la tierra se va a producir fruto. Y todo lo que él tiene que hacer es esperar con paciencia en el tiempo determinado para que la tierra pueda dar el fruto. Eso es algo crucial para nuestro bienestar espiritual. Porque cuando no tengamos la paciencia, cuando no podemos esperar, cuando no tratamos de no intervenir en los procesos que son fuera de nosotros, vamos a crear situaciones que son dañinos para nosotros. Hoy en día queremos acelerar los procesos agrícolas. Si un fruto o una verdura se da en naturalmente 6, 7, 8 meses, queremos intervenir en ese proceso. Y a través de la intervención de la mano de nosotros, del hombre, ahora se puede obtener el mismo fruto, la misma verdura, en menos tiempo, en 3, 2, quizás 4 meses. Lo cual está causando problemas para la salud del ser humano. Es por esta razón que hay un aumento espectacular en el consumo de los alimentos orgánicos. Alimento que décadas atrás simplemente se llamaba como tal, pero ahora cambiamos el nombre porque hemos intervenido en el proceso agricultorio de ese producto. Antes, por ejemplo, el pollo crecía en una finca y se llamaba pollo, pero hoy en día hemos intervenido en el proceso que hoy en día ya no se llama más un pollo, pero se llama un pollo orgánico. Y podemos cuestionar la nutritividad del alimento orgánico. Y hoy en día se ve muchísimas malezas que son relatadas a la intervención del hombre en el proceso agrícola, puramente porque queremos intervenir y controlar el tiempo de duración. No tenemos más la paciencia. No queremos más esperar. Eso se ve en todas las áreas de la vida, en la agricultura, en la economía, en el sector financiero. Se ve en todas las áreas de la vida, también en la área espiritual. Nos inclinamos, hacemos una petición a Dios y no queremos esperar. No tenemos la paciencia para que podamos recibir el favor pedido en su tiempo determinado. Porque el hombre, el ser humano, no tiene la habilidad de esperar. Pero la palabra de Dios nos dice también que podemos adquirir esa habilidad. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedir a Dios para que nos dé la habilidad para esperar con paciencia. Igual como Santiago lo describe. Antes de convertirme, yo también tenía un problema muy grande con esperar. Cuando quería algo, la quería recibir lo más pronto posible. No quería esperar. Yo no conocía la palabra esperar. Esperar a tu turno. Pero Dios me cambió.
Y Dios me enseñó que muchas veces tenemos que esperar. Las cosas no van conforme nuestra voluntad, pero conforme la voluntad de Dios. Dios está en la guía de lo cual nosotros pedimos a Él. Dios tiene el control sobre todos los procesos de la vida. Y Dios nos quiere enseñar para ser como el agricultor, del cual hemos leído en Santiago. El agricultor que siembra y después espera, siempre esperando, con paciencia, sabiendo que la tierra le va a dar el fruto. Todo lo que él tiene que hacer es esperar, y a su debido tiempo él va a recibir el fruto de su trabajo. Estamos hablando esta noche sobre el fruto de esperar, y ya volveré con ustedes en instante. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Dile al Señor con toda tu voz: solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz, hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
Levanta tus manos en todo lugar y adórale. Mi ser. La palabra. Una hora de entrevistas sobre temas de la actualidad y cómo implementar la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. ¿Qué significa la palabra de Dios en práctica? Con la contribución de Isaac Paternina y Armando Rincón. Todos los jueves a las 10 de la noche. Porque la palabra de Dios es alimento para nuestras almas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor. Sí, estamos hablando esta noche sobre el fruto del esperar. Estamos hablando del fruto de esperar, porque sobre esperar, sobre tener paciencia. Y hemos leído nuestro texto principal de esta noche, que viene del libro de Santiago. Y Santiago está hablando en forma de una metáfora de un agricultor. Y me parece un metáforo muy interesante, porque cuando vemos el trabajo de un agricultor, no es un trabajo fácil, pero un agricultor siempre está esperando para ver el resultado de su labor. El agricultor siembra
y después tiene que esperar a ver si puede cosechar. Y el agricultor no tiene el control sobre el proceso agrícola. Pero lo que estaba diciendo antes del break, del intermedio musical, hoy en día el hombre está tratando de tener el control sobre el proceso agrícola. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su término. Y lo que estamos haciendo es estamos tratar de controlar el término en la cual el proceso empieza y termina. Pero la Biblia nos enseña que todo tiene su momento y su lugar. Todo tiene su término. Y que debemos esperar hasta el momento adecuado. En el libro de Eclesiastés, el autor de este libro nos enseña que la vida y todos los procesos alrededor de la vida existen de ciclos. Nuestra vida es un ciclo. Nacemos y morimos. Por dentro de la vida también hay otros ciclos. Primero, tenemos que empezar a enseñar a caminar, empezar a enseñar a hablar. Después nos crecemos y vamos enseñando más y más y más, y al fin nos volvemos jóvenes. Y después somos adultos, un nuevo ciclo. Vamos a trabajar, vamos a tener responsabilidades. Y según que los años van, nos ponemos viejos y después finalizamos de nuevo como empezamos, como un niño, y después morimos. Pues la vida es un ciclo, pero todos los procesos alrededor de nosotros también son ciclos. El sol sale y el sol pues se puesta. Y cuando el sol se puesta, la luna sale. Después la luna se puesta y el sol sale. Eso tiene su término en la cual la tierra se gira alrededor de ella. La luna también tiene su término en la cual la luna gira alrededor de la tierra. Perdón. Pues cada cosa tiene su término y cada cosa es un ciclo. Cada ciclo tiene su término de tiempo. Cuando tratamos de acelerar el término de los ciclos, eso nos da problemas fisiológicos y mentales, como el estrés. Además, dice el autor de Eclesiastés, las diferentes etapas de la vida nos confrontan con los términos de duración y nos imponen a esperar. Pero tenemos una tendencia a que las cosas se hagan rápidamente. Se nota, por ejemplo, un niño cuando quiere obtener algo rápidamente. El niño puede utilizar el recurso de llanto para obtener lo que quiere. Y si no encuentra su respuesta inmediata, va incrementando el volumen de su llanto. A los jóvenes, otro ejemplo. A los jóvenes no les gusta esperar.
quieren tener todo rápidamente. Quieren una cosa y lo quieren ya. Iniciarse muy rápido seguramente en su vida emocional, su área sentimental. No les guste esperar el momento. Quizás este momento no es ideal, no es el momento apropiado, pero lo quieren ahora y tiene que ser ese momento. No les guste esperar el momento de la persona adecuada si no quiere iniciar, por ejemplo, su vida sexual lo más pronto posible. Pero nosotros los adultos también tenemos ese problema. Porque nosotros los adultos y también los cristianos, los siervos de Dios, nosotros queremos obtener resultados rápidamente y seguramente les toca esperar 1 o 2 o 3 años o más, pero no lo queremos. Por eso esta noche podemos enseñar mucho del agricultor de la cual Santiago nos habla. Porque el agricultor, como nos dice Santiago, es un hombre humilde, sencillo, que espera y espera y espera. Él sigue su plan y lo hace pacientemente. El agricultor planea y espera definiendo su plan de trabajo, espera pacientemente identificando las herramientas, las estrategias, etc., para disfrutar en su momento el fruto de la tierra, que es fruto de su labor. El agricultor al final sonríe cuando el tiempo ha llegado y él puede disfrutar del fruto de su esperar. De la misma manera, debemos planificar. Muchas veces en la realización de nuestros planes nos enfrentamos frustración porque las cosas no van como queremos. No vemos el fruto. No vemos el resultado de nuestra labor. Pero necesitamos un plan de trabajo. Y debemos ejecutar ese plan con paciencia, sabiendo que debemos esperar. Y solo de esa manera nos llegará el fruto. Podemos ver el fruto. Podemos disfrutar del fruto. Y no solo nos llegará el fruto, sino mucho más de lo que hemos esperado. Le quiero dar el ejemplo de Zacarías. Zacarías y su esposa Elizabeth estaban tan viejos que no podían tener hijos, pero sus deseo era para tener un hijo. ¿Cómo puede uno con esa edad tener un hijo? Humanamente no se puede. Pero tenían ese deseo en sus corazones. Y ahí aparece el ángel de Dios con una noticia. El ángel aparece a Zacarías diciéndole: tú y tu esposa van a tener un hijo. Y el hijo va a ser un hombre muy importante.
Zacarías oyó el mensaje, pero empezó a hablar diciendo: ¿cómo puede ser? Porque ya soy viejo, mi esposa es vieja. ¿Cómo puede ser que un viejo como yo y una vieja como mi esposa pueden tener un hijo? Y es por esas mismas palabras que el ángel de Dios puso que Zacarías se quedó mudo hasta el momento que nació el hijo. Y estamos hablando de nada menos que Juan el Bautista. El deseo de Zacarías y su esposa Elizabeth fueron cumplidos. Dios les dio un hijo, pero Dios les dio más que un hijo. Tenían que esperar con paciencia. Y cuando Dios mandó el ángel con su mensaje: van a tener un hijo, aún Zacarías y Elizabeth tenían que esperar con paciencia. Y Zacarías tenía que esperar con paciencia para poder hablar de nuevo, para poder alabar a Dios por el milagro que Dios hizo. El hombre no tiene la habilidad para esperar. El hombre no tiene la habilidad para tener paciencia. Pero la palabra de Dios nos dice: si eres impaciente, lo puedes pedir. Puedes pedir a Dios, al Espíritu Santo, que te dé la habilidad de la paciencia, de esperar. En el caso de Zacarías y su esposa Elizabeth, el hijo nació. Y la gente preguntando: pero ¿cómo vamos a llamar el hijo? Elizabeth dice: la vamos a llamar Juan. Y la gente no lo comprendieron, porque dice: pero en la familia no hay nadie que se llamaba Juan. Y hicieron señas con Zacarías, porque todavía Zacarías no estaba muda. Y Zacarías escribió, no sé si fue en un papel o un pergamento, no sé lo que fue, pero él escribió: el hijo se llama Juan. En el momento que él escribió que el hijo va a ser llamado Juan, comprobando la palabra de Dios por medio del ángel, Zacarías pudo hablar de nuevo. Él tenía que esperar. Su esposa tenía que esperar. Otro ejemplo: David tenía que esperar. ¿Y cómo él tenía que esperar? Dios le prometió un reinado, y por años David tenía que huir para que Saúl no le matara. José, Dios le prometió en sueños que él iba a ser importante, que Dios tenía planes para él. Pero él también tenía que esperar. No olvida que sus hermanos le querían matar. Lo metieron en un pozo. Después vinieron las ismaelitas, lo compraron y lo llevaron a Egipto
¿cómo puede ser que Dios me pone en un país tan lejos, en Egipto, lejos de mi casa? ¿Cómo puede ser? Y Dios me prometió que Él tenía planes para mí. Ahora Dios permite que voy lejos de mi casa, lejos de mi tierra, y me encuentro ahora en Egipto. Y más aún, llegando a Egipto, me acusan y me meten en la cárcel. Pero José también tenía que esperar. José esperó. José tenía paciencia. Y esta noche debemos enseñar de José, de David, de Zacarías, y no olvidar de Job. Tenemos que aprender de ellos y aprender a esperar, porque todo tiene su término, todo tiene su momento, y no podemos y ni debemos tratar de intervenir en los procesos, porque los procesos, como nos dice el autor del libro Eclesiastés, son ciclos y Dios sabe el momento oportuno para ti. Y Zacarías, como ya dije, esperó. Su esposa Elizabeth también esperó con paciencia y recibieron más que han esperado, porque no solo tuvieron un hijo, pero tuvieron un hijo que empezó a abrir el camino para Jesucristo. El agricultor de la cual estábamos hablando toda la noche, espera y espera con paciencia, y cuando llega el momento, la tierra le da el fruto. El agricultor va disfrutando del fruto de la tierra. Y a veces, ¿sabes? A veces el fruto sobresale el tiempo que el agricultor tenía que esperar. Perdón. Porque el fruto es tan precioso que el agricultor va diciendo: vale la pena esperar, vale la pena tener paciencia. Quiero clausurar con unos versos de Gálatas 6, versículos 7 y 8, que nos dicen: no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. El que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción. Pero quien planta lo que le agrada al Espíritu, cosechará vida eterna del Espíritu. Y esta noche tengo la convicción que estás sembrando lo que agrada al Espíritu Santo. Y vas a cosechar, como dice Gálatas, vas a cosechar vida eterna del Espíritu. Quizás en este momento no ves el fruto, pero la verás. Solo debes tener paciencia y esperar. Y pronto, muy pronto, llegará el fruto. Cristo Jesús nos prometió que Él va a venir. Yo no sé cuándo, no sé en cuál momento,
pero sabemos y debemos confiar en su palabra que Él va a regresar. Y tenemos que esperar. Esperar no es fácil. A veces esperar nos fatiga, pero esperar es muy importante. Otra vez Santiago, capítulo 5. Por eso, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Sean como el agricultor que espera a que la tierra dé su precioso fruto y aguarda con paciencia las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y esperen con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. Y Santiago habla de las profetas. Tomen como ejemplo, dice Santiago, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ellos sufrieron y fueron pacientes. En verdad, consideramos dichosos a los que se mantuvieron firmes. Esta noche, ora y pide a Dios que te dé la habilidad de esperar, la habilidad de la paciencia. No trates de entrevenir en los términos. No trates de entrevenir en los ciclos, porque los ciclos ya son determinados por el Creador de la cielo y la tierra. Esperar y el fruto va a venir. Y quizás será un fruto que sea más preciosa que lo que has imaginado. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, te pido que bajes la cabeza y ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de esta noche. Y te pido, Padre, enséñame. Sigue hablando conmigo y dame la verdad. Dame tu palabra. Y lléname con la verdad. Si esta noche tú nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, te invito para que ores conmigo. Dios tocó quizás tu corazón y esta noche tu corazón te dice, ese es el momento, ese es el tiempo para reconocer, para aceptar a Cristo, para decir a Cristo que venga en tu vida. Esta noche lo puedes hacer. Solamente tienes que repetir mis palabras, solo tienes que decir, Señor Jesús, vengo ante ti y reconozco que soy un pecador. Te pido tu misericordia. Te pido que me perdones por mi falta de fe, por no saber esperar, por mi impaciencia. Señor Jesús, ven en mi vida y mi corazón. Hoy abro mi vida para ti, para recibir a ti. Y te pido, Señor Jesús, que me laves con tu sangre preciosa. Cámbiame. Transfórmame en una nueva criatura. Lléname con un nuevo espíritu y dame un nuevo corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Vamos a terminar con una canción. Gracias por sintonizar. Mañana mi hermano Sergio Solellana continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda.
Si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes con una nueva semana con el Señor y el próximo jueves con otra la palabra. Cuídense, que Dios le bendiga. Hasta la próxima vez. Y ahora sigue el gozo. ¡Huepa! Suena, suena, suena. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. El Cristo al que yo le sirvo, le sigue la multitud. Le dicen el Nazareno, Él es poder y virtud. Su nombre es el Nazareno, Él es poder y virtud. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, toca Nazareno, tócame, tócame con tu poder. Suena, suena, suena. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar.